La historia arranca con Misuto, el cual siempre fue ese chico tranquilo que prefería esconderse entre montones de páginas antes que meterse en problemas. Todo iba bastante normal hasta que su padre decidió rehacer su vida, algo que a él no le molestaba demasiado. El verdadero giro aparecería con la mujer que su padre eligió, y sobre todo con la hija de ella, una chica de su misma edad. Para cualquiera eso sería algo fácil de ignorar, pero para Misuto la situación se complicaba demasiado rápido. La nueva hermanastra se llamaba Yume y también tenía una obsesión enorme por los libros. El pequeñito detalle que atraía a esta muchacha es que es la ex del prota. A los pocos días de instalarse en la nueva casa, ambos decidieron actuar como si fueran dos jóvenes educados que podían convivir sin un solo problema. Los adultos estaban encantados, convencidos de que esa convivencia podía transformarse en un vínculo cercano y hasta amistoso con el tiempo. Yume, aprovechando ese ambiente, le murmuraba al protagonista que nunca haría nada que haga que sus padres se preocupen. Misuto pensaba lo mismo, asegurándose de que lo ocurrido entre ellos jamás saldría a la luz. Eso sí, el prota le pidió que por favor cambie su carácter. El chico regresaba a su cuarto, un sitio que parecía una enorme biblioteca repleta de estantes. Allí intentaba recuperar algo de tranquilidad, pero Yume aparecería detrás suyo con otra queja más. Esta vez estaba molesta porque él la llamaba usando su nombre común, aunque la verdadera razón era bastante distinta. En el fondo buscaba que él la tratara como su Onichan. Sin embargo, el prota se negaría rotundamente, argumentando que ambos habían nacido el 3 de noviembre, algo que siempre le pareció curioso. Yume intentó contradecirlo mencionando que llegó al mundo a las 11:04, mientras que él apareció a las 11:34. Aún así, él le recordó que ni siquiera eran una familia real, así que no tenía por qué decirle Onichan. Así que para arreglar esto a Yume se le ocurrió una competencia, donde estos fingirían ser hermanos ejemplares, aunque sabían que tarde o temprano podría pasar algo entre ellos. Según sus reglas, quien perdiera esa compostura sería considerado el menor. El prota aceptó sin problema, permitiendo que ella tocara sus cosas como si fuera algo normal entre supuestos hermanos, pero al ver la intención de Yume de encontrar cosas prohibidas, él decidió actuar con calma y acercarse con suavidad, diciendo que no quiere pelear más con ella, ya que ahora le tenía mucho aprecio, pues eran una familia. Esto hizo que la waifu le diga su apellido al recordar al viejo Misuto, del cual se había enamorado, y como los hermanos se llaman por el nombre, esta terminó perdiendo. Eso la desarmó por completo y la dejó sonrojada, algo que no encajaba con el papel que tenían que aparentar. El prota se sintió satisfecho y logró que ella lo llamara Onichan, lo que sorprendentemente le gustó, aunque intentó disimularlo. Yume se molestó con lo fácil que él soltaba comentarios que la lastimaban y le dio un pequeño golpe en la cabeza, pero él no se lo permitió, haciendo que ella se fuera enfadada. Al día siguiente, ambos tuvieron que asistir juntos a su primera jornada en la escuela, obligados a soportarse incluso allí. Los hermanastros ya no tenían forma de fingir distancia y terminaron llegando separados a la ceremonia de ingreso. Yumi llamó la atención enseguida, no solo por obtener la calificación más alta del examen, sino también por dar el discurso inicial, lo que hizo que sus compañeras la rodearan con admiración. Mientras tanto, algunos chicos que el prota ni ubicaba se acercaron a él solamente para sacarle información de ella. Más tarde, en el baño, escuchó que esos mismos tipos planeaban aprovecharse de él porque Yume había mencionado que eran familia y que él era el menor. Al finalizar las clases, Yume le comentó que no debía dejar que lo trataran como un objeto inútil y que solo querían utilizarlo para llegar a ella. El prota no le dio mayor importancia y siguió con su día. A la mañana siguiente, él entró a la escuela como siempre, pero Yume apareció detrás y lo tomó del brazo frente a todos, dejando claro que aunque fueran hermanastros tenían una cercanía particular. Esa actitud lo dejó desconcertado, sobre todo porque no entendía la
la razón de ese repentino apoyo. Esa tarde, en casa, la madre comentó que llegarían tardecito para cocinar, y el prota se ofreció a preparar la comida, ya que Yume no tenía ni idea de cómo manejarse en la cocina. Mientras revisaban juntos lo que había en la heladera, ella mencionó que temprano habían estado demasiado próximos y que mejor era olvidarlo, pero para el chat del prota ni siquiera lo había registrado, lo que provocó que ella terminara irritada sin poder ocultarlo. Pero pensando con su patito de chill, se le ocurre una manera de hacer que él no se olvide más de ella. Luego de darse una ducha, Yume salió del baño envuelta apenas en una toalla, apareciendo así frente al prota. La escena lo tomó totalmente desprevenido, poniéndolo tan nervioso que no pudo evitar que su cara se pusiera roja. Ella notó enseguida su reacción y decidió seguir con lo que tenía en mente, aunque al observarlo mejor se dio cuenta de que él no estaba reaccionando como esperaba, sino con una incomodidad sincera. En ese momento, el prota se levantó sin pensarlo, tomó su abrigo y se lo colocó encima para cubrirla, dejando al descubierto que había entendido sus intenciones desde el inicio, y dejando claro que aún la conocía demasiado bien, recordándole sin decirlo que seguía siendo el mayor. Eso hizo que Yume se molestara y se levantara de golpe, humillada, pero terminó tropezándose con el mismo abrigo. Él reaccionó rápido y la sostuvo para evitar que se lastimara. Por unos segundos, los recuerdos entre ambos regresaron sin avisar, y él terminó acariciándole el rostro mientras se acercaba más de la cuenta. Yume, aunque dejándose llevar, le recordó las reglas que habían impuesto hace rato, pero él le respondió que le daba lo mismo las reglas, acercándose lentamente. Pero todo se detuvo cuando escucharon la voz de su padre aproximándose, así que sin perder el tiempo el prota la escondió en el sofá, que tenía un compartimiento hueco, donde ella estaba sonrojada por todo lo que le podría haber pasado. Durante la jornada escolar de ese día, los alumnos participaron en las pruebas de aptitud física. En medio de la actividad, un chico llamado Kawanami se acercó a Misuto para pedirle que fueran compañeros, pero Misuto ya tenía claro que esa cercanía tenía como trasfondo a Yume, aunque Kawanami insistió en que no buscaba nada relacionado con ella. Más tarde, las chicas pasaron por la enfermería para que les controlaran las medidas. Minami, compañera de Yume, no podía apartar la mirada de su figura y terminó comentándolo sin filtro. Admirada, la invitó a acercarse y Yume explicó que siempre había tenido un inconveniente con, bueno, sus medidas, incluso desde joven, lo que despertó aún más la curiosidad de Minami, que no entendía cómo había logrado tener ese fisicazo. Emocionada, Minami la abrazó agradeciéndole por darle algo de confianza. Tras completar las mediciones, regresaron al gimnasio para comenzar con la primera rutina. Minami confesó que no se le daban bien los deportes, aunque la realidad fue muy distinta. Yume cumplió sin problemas y al mirar hacia el otro lado del salón, vio al prota junto a Kawanami, y al notar que Misuto se rendía durante los abdominales, Yume decidió que no seguiría ese ejemplo, esforzándose al máximo hasta completar 32 repeticiones. De esa forma, continuaron con el resto de las evaluaciones físicas. A Yume no le fue perfecto en todas, pero aún así logró resultados, pues, aceptables. El problema llegó cuando el esfuerzo acumulado empezó a pasarle factura y terminó perdiendo el conocimiento, pero por cosas del anime, antes de caer al suelo, fue sostenida por el prota, quien la felicitó por haberse exigido tanto y luego la dejó con Minami. Aún así, Minami no entendía qué hacía él allí, si las pruebas masculinas todavía no habían terminado. Minami llevó a Yume directamente a la enfermería, donde ella terminó admitiendo que siempre fue pésima para los deportes y que por eso había dado más de lo que podía, llevándose su cuerpo al desmayo. Lejos de criticarla, esa confesión hizo que Minami la admirara todavía aún más. Hasta ese momento veía a Yume como alguien casi perfecta, difícil de tratar, pero darse cuenta de que también tenía debilidades la hizo parecer más cercana y real. Aunque Minami sabía que en muchos aspectos físicos era superior, ver el esfuerzo genuino de Yume terminó uniéndolas, al punto de volverse muy amigas y empezar a llamarse por sus nombres sin tanta formalidad. ¿Cómo es que se llama esta muchacha? Akatsuki. Sí, Akatsuki. Mientras tanto, estaba bastante preocupada por el estado de Yume, pero Kawanami le pidió que bajara un poco esa gran intensidad. Eso derivó en una pequeña discusión con Kawanami, acusándola de no hacer nada útil, mientras ella le reprochaba que solamente quería acercarse al prota para llegar a la hermana. Kawanami respondió que en cuestiones del amor, él solamente miraba desde afuera. Después de eso, Minami volvió a poner toda su atención en Yume, y casi sin pedir permiso decidió ir a la casa del prota para comprobar que
que su amiga estuviera en un buen estado. Más tarde, al terminar la jornada escolar, el prota regresó a su hogar acompañado de Minami, quien ya había comprado ingredientes para prepararle algo de comer. Al entrar a la habitación, encontraron a Yume profundamente dormida en la cama. Al abrir los ojos, lo primero que distinguió fue el prota frente a ella, pero él, consciente de su pasado, desvió la mirada y aclaró que Minami había ido a visitarla. Minami explicó que solamente quería asegurarse de que estuviera bien y comentó que cocinaría junto al prota, ya que sabía que él sabía manejarse en la cocina, algo que Yume le había contado anteriormente. Mientras preparaban la comida, Minami comenzó a hacerle preguntas bastante de víbora, descubriendo así que el prota había tenido una relación anterior, aunque ya había terminado. Tras cenar y pasar un rato más, Minami se marchó del lugar. Luego de eso, el prota fue a ver a su hermana, quien mostró incomodidad por la cercanía entre él y Minami, dejando claro que no le agradaba esa relación. El prota respondió que no veía nada raro, ya que Minami era una persona muy sociable. Sin embargo, Yume lo interrumpió de inmediato, pidiéndole que no se fuera y que no la dejara sola como en aquella ocasión anterior. Él no comprendía a qué se refería hasta que ella añadió que esa noche le había pedido que no soltara su mano mientras dormían. El prota se dio cuenta que ella estaba delirando de la fiebre, ya que eso había pasado cuando eran pareja. Mizuto recordó su etapa en la secundaria cuando él y Yume eran pareja y compartían sus gustos por los libros, comentando lecturas como cualquier dúo normal de esa época. Todo terminó por un malentendido bastante tonto y con el paso del tiempo cada uno siguió su camino. Años después, la realidad los golpeó de frente al descubrir que sus padres se habían vuelto a casar, dejándolos atrapados en una situación imposible de ignorar. Ahora eran hermanos cargando con un pasado que no se podía olvidar. De vuelta al presente, el prota permaneció a su lado y accedió a todo lo que ella le pedía. Sin embargo, algo no le cuadraba, así que decidió comprobar su estado y al tocarle la frente notó que su temperatura ya había vuelto a la normalidad. En ese momento, entendió que Yume estaba exagerando para retenerlo. La regañó por aprovecharse de su preocupación, aunque al verla aún débil prefirió no insistir y dejarlo pasar. Yume, algo avergonzada, le pidió que no se marchara y él aseguró que no tenía intención de irse. Ese momento hizo recordar cómo en la secundaria Yume había estado profundamente enamorada de él. Guardaba un simple borrador que Mizuto le había regalado junto a otros pequeños objetos, conservándolos como si fueran tesoros. Los trataba con un cuidado casi ceremonial, como si formaran parte de un ritual personal. En la actualidad, Yume aparece aferrada a, una prenda de él y respirando su aroma. Sí, no voy a decir nada al respecto, dejando claro que esos sentimientos nunca habían desaparecido del todo. Yume se sentía profundamente avergonzada al notar que esa faceta suya, intensa y un poquito obsesiva, estaba volviendo a salir a la superficie. No podía permitir que Mizuto se diera cuenta, porque eso la condenaría a quedarse encasillada para siempre como su simple nicha. Para evitarlo, pensó en devolverle la prenda mientras él dormía, pero al seguir oyendo ruidos en su habitación, no tuvo más opción que esperar hasta bien entrada la madrugada. Cuando por fin la casa se quedó en silencio, se acercó con cuidado al cuarto de Mizuto, solo para encontrarse con que la puerta se abría al mismo tiempo. Él también iba a devolverle algo suyo. Sin decir mucho, ambos terminaron en la sala, donde el ambiente se volvió incómodo y pesado. Al verse acorralada, Yume decidió ser honesta y admitió que había recaído en sus viejas manías, confesando que al encontrar una de sus prendas la llevó a su habitación. También reconoció que solía guardar todo lo que él le regalaba en una pequeña caja. Mizuto, visiblemente incómodo, entendió que ahora le tocaba hablar a él. Explicó que lo suyo había sido un simple accidente, ya que encontró una prenda de ella en la secadora, y al escuchar que su padre se acercaba, la escondió por reflejo para evitar explicaciones incómodas. Yume intentó imitar su versión, pero no pudo evitar preguntar si había hecho algo extraño con eso. Mizuto dudó apenas un instante y al devolverle la pregunta, insinuando si ella había hecho lo mismo, ambos quedaron expuestos. Al final, sin mirarse demasiado, acordaron no volver a mencionar jamás lo ocurrido, pero al haber hecho algo fuera de su hermandad, les tocaba cumplir con un castigo. Esa misma tarde, después de salir de clases, Yume regresaba a casa, pero se encontró con el prota tomando algo junto a una chica de aspecto discreto, con lentes y un aire muy parecido a como ella era en el pasado. Eso la molestó al instante, porque reconoció demasiado bien ese perfil y entendió que era prácticamente un reflejo de su antigua versión. Yume decidió averiguar quién era esa chica, aunque la única descripción que pudo sacar fue bastante básica: cabello oscuro, lentes negros y poco más. Minami
Kawanami se ofreció a ayudarla y no tardó en opinar que Misuto era atractivo, inteligente y el tipo de chico que fácilmente haría que una chica tímida se encariñara rápido. Ese comentario solamente empeoró el humor de Yume, convencida de que el prota terminaría aprovechándose de alguien así. Más tarde, al volver, Yume notó un par de zapatos femeninos en la entrada, lo que la enfureció aún más. Apenas llevaban un mes de clases y a ella le había tomado muchísimo tiempo lograr llevar a alguien a su casa. En su enojo, llamó al prota con la excusa de que fuera a comprar algo, solo para poder moverse libremente y encontrar a esa chica. Seguro que estaría en la habitación de su hermano. Escuchó pasos bajando y creyó que era Misuto, así que se dirigió directo a su cuarto, pero para su sorpresa, él salió justo ahí. Confundido por verla en ese lugar, Yume retrocedió rápido hacia la entrada, pero los zapatos ya no estaban. El prota, cansado y desconcertado, le preguntó qué estaba buscando. Ella le mostró la foto que había tomado, pero Misuto no entendía de qué hablaba. Le pidió que se tranquilizara, que bajara la voz y que lo dejara descansar, dejando a Yume pensando el por qué estaba cansado. Pillín. El prota se quedó dando vueltas con la sospecha de que Akatsuki había estado dentro de la casa sin que nadie lo notara. Esa paranoia no era gratuita, porque días atrás ella se le había aparecido disfrazada con peluca y lentes, confesando sin pudor que quería casarse. Su objetivo real no era él en sí, sino convertirse en parte de la familia de Yume, y para lograrlo veía como atajo convertirse en su cuñada. Desde entonces se había mantenido pegada a Misuto durante varios días, insistiendo de manera constante, cosa que esa actitud empezó a inquietarlo, sobre todo ante la posibilidad de que Akatsuki hubiera cruzado límites más graves, así que decidió pedirle opinión a Kawanami, quien la conocía bastante bien. La respuesta no fue tranquilizadora, ya que le explicó que Akatsuki era excesivamente intensa, al punto de poder desestabilizar a cualquiera que se involucrara con ella. Según él, si llegaba a sobrepasarse, lo único efectivo era marcarle un freno directo, aunque también existía una alternativa menos cruel para mantenerla a raya. Siguiendo ese consejo, Misuto habló con Yume y le propuso lo que Kawanami había sugerido, una salida entre hermanastros durante el fin de semana. Tal como lo planteó, salieron juntos, y mientras él se preguntaba internamente por qué había aceptado algo así, Yume terminó convenciéndose de que no tenía nada de extraño, ya que era una actividad normal entre hermanos. Lo que no esperaba era ver a Misuto comportarse con tanta madurez, adoptando sin esfuerzo el rol de hermano mayor. Ese detalle la descolocó, porque ese perfil tranquilo, intelectual y sereno era exactamente el tipo de persona que siempre la había atraído, haciendo que sin darse cuenta volviera a sentirse cautivada. Al comienzo, la salida entre ambos se sentía algo tenso y poco natural, pero con el paso de las horas lograron relajarse y terminaron compartiendo un momento agradable. De hecho, al final del día daban la impresión de ser una pareja auténtica. El plan había funcionado mejor de lo esperado, ya que Akatsuki los estuvo siguiendo a distancia durante toda la jornada y fue testigo de lo cercanos y empalagoso que parecían. Aún así, lejos de rendirse, ella siguió aferrada a su idea de casarse con el prota. Tras esa cita, tuvieron que volver a salir juntos, esta vez con el objetivo de comprarle un regalo a la madre de Yume por el Día de la Madre. Aunque el prota mantenía una actitud correcta y respetuosa con su madrastra, en el fondo se sentía algo apagado, ya que desde niño nunca había podido celebrar un 10 de mayo con su verdadera madre, quien había fallecido cuando él era muy pequeño. Pensando en eso, se le ocurrió darles un espacio a solas a sus padres, aprovechando que recién se habían casado. Después de darle varias vueltas hacia donde podrían pasar la noche, terminaron arreglando para quedarse en la casa de Akatsuki y Kawanami, quienes vivían cerca de allí. Es ahí donde se dieron varias situaciones incómodas y algo ridículas, sobre todo porque Kawanami, fiel a su costumbre, comenzó a burlarse del prota delante de su hermanastra, insinuando cosas fuera del lugar. Sin embargo, el prota no se quedó atrás y decidió vengarse atando a su amigo para empezar a leer en voz alta un poema que él había escrito a Akatsuki, donde le prometía que al crecer siempre la cuidaría y permanecería a su lado. Después de toda la escena de venganza, llegó el momento de ir a comer, pero Kawanami y Akatsuki volvieron a demostrar que estaban hechos con el mismo molde, ya que habían elegido exactamente el mismo restaurante sin ponerse
de acuerdo. Es ahí donde los podemos ver, y esa coincidencia dejó claro una vez más lo parecidos que eran. Aún así, Misuto y Yume no se quedaron atrás, porque estos les habían dicho en broma que en los restaurantes las bebidas debían combinarse, y ambos tortolitos se tomaron en totalmente serio esto. Esa reacción idéntica dejó en evidencia que ellos también funcionaban como si fueran un reflejo del otro. Esa cercanía constante empezó a incomodar a Katsuki, así que decidió cambiar de estrategia. Se le pegó a Misuto y le pidió ayuda para poder estudiar, no porque realmente la necesitara, sino porque quería provocar celos en Yume y obligarla a apartarse. Su idea era que al separarlos, Misuto no tuviera más remedio que quedarse a su lado. Sin embargo, el prota reaccionó rápido y la mandó directamente con Yume, explicando que ella era aplicada, constante y siempre estaba estudiando, así que sin dudas iba a enseñarle mejor que él, que solía sacar buenas notas, pero más por intuición que por esfuerzo. Más tarde, cada uno regresó a su habitación. Kawanami no tardó en aburrirse de estudiar, a pesar de que siempre presumía ser un genio. En realidad, no era simple pereza, sino que los exámenes de esa escuela eran tan complicados que incluso necesitaba prepararse en serio. Además, tenía un objetivo personal bastante claro: quería sacar una nota más alta que Yume, ya que le molestaba verla siempre por encima. Kawanami no terminaba de entender esa rivalidad, pero aún así decidió sumarse al reto, porque superar a Katsuki de vez en cuando tampoco sonaba tan mal. Esa misma noche, el prota saldría a tomar un poco de aire y se encontraría con Yume, donde compartirían una charla y se darían cuenta que parece que esto de ser hermanastros tenía pinta seria, ya que no ven a sus padres separándose. Días después, Yume pasaba el recreo con su grupo de amigas, contándoles que no podría salir con ellas al terminar las clases, porque tenía decidido ir directo a la biblioteca para repasar a fondo sus apuntes. Los exámenes parciales estaban a la vuelta de la esquina y quería adelantarse. Minami se desanimó al escucharla, aunque las demás no tardaron en levantarle el ánimo, recordándole que Yume debía seguir sosteniendo su prestigio como la alumna más destacada del curso. Al regresar a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a estudiar, pero mientras revisaba sus cuadernos, terminaba recordando su época de secundaria, donde siempre fue la mejor. Pero todo cambió el día en que un estudiante transferido le arrebató la cima en su materia preferida, matemáticas. Aquello la desconcertó, pero se puso a estudiar aún más para demostrar que nadie podría superarla. Sin embargo, cuando fue felicitada por su profesor, aquel chico no estaba interesado en ella, algo que la dejó triste. Con el tiempo descubrió que esto no era así, ya que él sí había prestado atención a todo lo que hacía, aun cuando pareciera lo contrario. Tras despejarse, Yume fue a la cocina a servirse un vaso de leche y allí encontró a Misuto. Rápidamente, estos entraron en una pequeña discusión sobre quién ocuparía el primer lugar en el ranking escolar esta vez. A la mañana siguiente, ambos se preparaban para ir a clases. Yume le dijo que lo que realmente la diferenciaba del resto eran sus notas impecables. Para él, en cambio, parecía un detalle sin importancia alguna, algo que ella no entendía. Entonces dieron inicio los exámenes parciales. Yume seguía estudiando con la misma disciplina de siempre, repasando incluso aquellas materias en las que el protagonista la superaba por bastante. Él, mientras, se acomodaba en la sala común con una novela ligera entre las manos para que ella lo viera. Más tarde, Yume apareció frente a él y lo confrontó directamente por haber dejado en blanco la parte del examen. Él contestó sin drama que simplemente se le acabó el tiempo, aunque ella lo refutó enseguida, explicando que la había visto dejar de escribir por su cuenta. Eso la molestaba profundamente. Le ofendía que él la dejara ganar de esa forma. Para Yume, ganar en esas condiciones no tenía sentido y se sentía como una burla a todo su esfuerzo. Justo cuando estaba a punto de darle un manotazo, la madre de ambos intervino y la sujetó a tiempo. Él insistió en que no le importaba tener el primer o el segundo puesto, porque al final quien vivía pendiente de esos números era solamente ella. Yume se retiró a su habitación sin decir nada más. Al día siguiente, el protagonista se acercó para hablar con ella. Le dijo que nadie tenía derecho a decidir cómo debía comportarse ni qué cosas eran propias o impropias de él. Del mismo modo, tampoco veía justo que alguien tratara de definir lo que era bueno para ella. Antes de marcharse, añadió que ese sería su segundo día como alumno ejemplar, pues con los exámenes parciales la presión llegaría al máximo y todo se pondría a prueba de verdad. Los días siguientes transcurrieron con Yume estudiando sin descansos, repasando una y otra vez. Cuando finalmente terminó la semana, solamente quedaba esperar los resultados que decidirían quién dominaría el ranking esta vez. Cuando finalmente se publicaron los resultados, en la cima del listado aparecía el nombre de Misuto, ocupando
ocupando el primer puesto. Justo debajo, en segundo lugar, figuraba Yume. Nuestro protagonista la felicitó por su rendimiento, comentando que había logrado una calificación alta, pero que ya no era más esa estudiante impecable. Yume interpretó el resultado como una pérdida de su estatus académico. Sin embargo, sus amigas la rodearon enseguida, explicándole que su relación con ella no dependía de las notas y que seguirían acompañándola, algo que la hizo muy feliz. Después de conversar con ellas, Yume salió del aula con rapidez para buscar a Misoto, porque no quería dejar pendiente lo ocurrido entre ambos. Se dirigió directamente a la biblioteca, donde suponía que él estaría estudiando como de costumbre. Sin embargo, al llegar, observó que Misoto no estaba solo. Se encontraba con Higashira, una estudiante de apariencia tranquila que estaba sentada junto a él leyendo, como si estuviera en su casa. En ese momento, Misoto le preguntó directamente cuál era su relación, y ella respondió que eran amigos. De esos amigos que si él llegaba a meterse en problemas, ella preferiría involucrarse también antes que mantenerse al margen. Al notar que se hacía tarde, Higashira se preparó para retirarse y le pidió a Misoto que le ayudara a ponerse las medias, algo que obviamente él hizo, como todos haríamos. Poco después, al llegar a la salida de la biblioteca, Minami y Yume estaban allí esperando. Higashira apenas habló con ellas, ya que suele comunicarse casi exclusivamente con Misoto cuando está frente a personas desconocidas. Minami le pidió a Misoto que presentara a Higashira ante Yume, pero Yume no se veía interesada. Entonces Misoto le aclaró a Higashira que Yume era su hermanastra. En los días posteriores, Yume fue notoriamente más amable hacia nuestro protagonista. Ese cambio repentino alertó a nuestro prota, ya que no lograba identificar el motivo exacto detrás de esa actitud diferente de su hermana. Buscando una explicación, decidió consultar a Higashira, preguntándole qué podía hacer ante esa situación. Ella le indicó que para obtener una respuesta concreta, lo más efectivo era enfrentar directamente a Yume y preguntarle, recomendación que a Misoto le resultaba la opción más lógica. Unas horas más tarde, la exnovia de Misoto estaba en el balcón aprovechando un momento de tranquilidad, sin que él invadiera sus pensamientos. Sin embargo, esa calma se interrumpió. Misoto entró en la habitación vistiendo ropa más arreglada de la habitual. Al verlo de esa manera, Yume comenzó a retroceder hasta quedar acorralada. Misoto notó esa reacción y le preguntó que por qué se alteraba de esa forma, solo porque él se había presentado más arreglado. Aprovechó para confrontarla directamente, explicándole que le resultaba incómodo verla actuar como alguien correcta, sin sarcasmo y con tanta amabilidad, que no coincidía con la persona que él conocía. Entonces Yume terminó admitiendo que su comportamiento se debía a que había sentido celos respecto a la nueva amiga de Misoto. Añadió que era consciente de que no era común experimentar ese tipo de celos hacia su propio hermanastro, pero aún así no había podido evitarlo. Misoto intervino para decirle que aunque efectivamente era una reacción algo extraña, entendía que cuando ella dejaba de utilizar su estilo directo y sarcástico, revelaba que estaba valorando la relación que habían construido antes, y eso era algo que le afectaba. Al día siguiente, Yume se presentó de manera formal ante Higashira, aunque le seguía dando un poco de celos de igual manera. Mientras tanto, Minami mostraba interés en apoyar a Higashira para que pudiera tener una relación más cercana con Misoto. Durante ese mismo día, Yume recordó fragmentos con Misoto y aquel momento en secundaria cuando decidió escribirle una carta de confesión que en su momento le hizo sentir mucho amor. Sin embargo, el nerviosismo le impidió entregarla en su momento, provocando que el tiempo siguiera pasando hasta que finalmente reunió valor y se la dio. Misoto la leyó en ese entonces y le dijo que él también quería ser su novio. Ya en el presente, Higashira recibió una carta colocada en su casillero. El mensaje señalaba que quien la escribió conocía uno de sus secretos, además de incluir unas instrucciones que debía seguir. Siguiendo dichas indicaciones, Higashira llegó a un restaurante familiar donde descubrió que la persona detrás de la carta era Minami, quien afirmaba conocer su secreto personal. En ese lugar le preguntaron a Higashira si tenía algún tipo de interés románticos en el prota. Ella respondió que sí le agradaba, pero que únicamente como amigo. Minami no le creía nada, así que le mostraron varias fotografías del prota, cuestionándole qué pensaría si Misoto llegara a acercarse a ella, lo que la avergüenza. Frente a esa situación, Higashira terminó admitiendo que no tenía claro si sus sentimientos eran de amistad o algo más profundo, ya que nunca antes había experimentado algo que tuviera que ver con el amor. Minami propone ayudar a Higashira a acercarse más a Misoto, pero tanto ella como Yume quedan desconcertadas por la idea. Aún así, Higashira expresa que prefiere mantener la relación tal y como está, pues modificarla por un sentimiento que quizás no sea correspondido podría afectar de manera negativa la amistad que ya construyeron. Esa actitud reservada hace que Yume
recuerda algunas situaciones de su propio pasado, por lo que decide animarla a no desaprovechar la oportunidad y a intentar avanzar, pues solamente así podrá experimentar lo que desea junto a él sin quedarse estancada por temer un rechazo. Finalmente, Higashira toma la decisión de intentarlo y procurar que su vínculo con Mizuto evolucione más allá de una simple amistad. Durante la reunión de chicas en los vestidores, acuerdan evaluar primero el panorama. Minami y Yume determinan que observarán la charla de ellos para identificar cierto punto débil en el prota, considerando que todos los chicos suelen tener alguno. Más tarde, en la biblioteca, ambas analizan el comportamiento de Higashira mientras conversa con Mizuto. Tras unos minutos, concluyen que él trata con la misma naturalidad y cercanía que a cualquier otro compañero, lo que significa que Higashira deberá elevar sus esfuerzos si quiere marcar alguna diferencia. Por esa razón, decide que intente usar la cercanía física como estrategia. Siguiendo ese plan, Higashira comienza acercándose de manera sutil, como si se tratara de un gesto casual. Sin embargo, luego se acerca aún más, logrando que la situación la avergüence a ella misma y haciendo sentir incómoda al prota por estar tan cerca. Higashira, completamente avergonzada por lo ocurrido, se retira nuevamente al baño. Allí les reclama a sus amigas que no saben si es correcto tener sentimientos por su mejor amigo, porque no quiere arriesgar la relación que mantienen hasta ahora. Ese comentario hace que Minami y Yume comprenden que ella no observa a Mizuto como un simple compañero, sino como alguien especial para ella, alguien a quien considera valioso y digno de ser tratado con cuidado. Aún así, tampoco desea que él se vea influenciado por la opinión que ella tenga sobre sí misma. Por eso, ambas chicas deciden dejar de insistir y le dicen que no la presionarán más, permitiéndole ser ella misma. Sin embargo, antes de dar por terminado el asunto, le recomiendan que realice un último intento para no quedarse con dudas. Unos instantes después, Higashira aparece frente a Mizuto. Esta lleva el cabello recogido y un ligero brillo en los labios. Ese detalle llama la atención de nuestro prota, quien la observa y critica su apariencia. Higashira se acerca para tenerlo más de cerca. Mizuto, incómodo, retrocede de forma automática con cada paso que ella da. Como respuesta, Higashira le pregunta por qué se aleja siempre que intenta acercarse. Mizuto explica que solamente intenta respetar su espacio personal, ya que de no hacerlo tendría que sacarla él mismo, pero ella insiste en provocarlo un poco más, lo que lleva a Mizuto a aplicarle una especie de castigo. Le desordena el cabello, provocando que su peinado quede completamente arruinado. Después de esto, Higashira termina sentada en el piso y olvidándose de lo anterior. Le pide que la peine para arreglar el desastre que él mismo provocó, por lo que ésta acepta. Poco después, Minami le propone a Higashira que ya debería confesarse, presionándola. Aunque apenas conoce a Mizuto desde hace un par de días, la presión del grupo termina afectándola, y al final Higashira acepta hacerlo. Decide que al día siguiente, una vez finalizadas las clases, se encontraría con él detrás de los salones. Cuando llega el momento, Higashira se prepara con ciertos ajustes en su apariencia para verse un poco mejor. Ya en el lugar acordado, llega claramente nerviosa y dispuesta a expresarle lo que siente, pero Mizuto la detiene antes de que comience, pidiéndole que hable con tranquilidad y lo diga a su ritmo. Él se encargará de entender el resto. Ella empieza recordándole el día en que se conocieron y cómo le agradó encontrar a alguien con quien compartir intereses sin sentirse juzgada, alguien que la escuchara y comprendiera. Con esa idea clara, reúne el valor necesario para pedirle que sea su pareja. Sin embargo, Mizuto le explica que, aunque reconoce que podrían llevarse bien y tener buenos momentos juntos, no puede corresponderle. Se disculpa y admite que no está en condiciones de empezar una relación porque no es capaz de enfocarse en más de una persona al mismo tiempo. Aclara que continúa atrapado en sus propios sentimientos hacia alguien más, una chica que no lo merece, pero que aún así puede ignorar lo que siente cuando piensa más en ella. Mientras Mizuto explicaba esto, Yume escuchaba todo ocultándose y comprendía que él se refería a ella. Antes de finalizar, el prota se disculpa nuevamente por involucrar a otra persona para explicarle y aclara que la responsabilidad del rechazo no recae en Higashira. Mientras tanto, Yume llora ya que le pareció injusto que él se detenga a ser feliz solamente por ella. En la biblioteca todo continúa igual que antes. Mizuto y Higashira mantienen la misma amistad que siempre. De hecho, Higashira comenta que le gustaría ir a su casa para revisar con detalle su colección de novelas, con la intención de averiguar cuáles son sus títulos preferidos y además descubrir esa colección adicional que él guarda escondida en uno de sus cajones. Mizuto le pregunta si no le genera incomodidad ir sola a casa de un chico, pero ella responde con naturalidad, teniendo en cuenta que él ya la rechazó. Al no ver una intención romántica de por medio, no ve razón para ponerse nerviosa. Unos
Unos días después, Yume y Minami la invitan a recorrer el centro comercial. Ambas notan rápidamente que el estilo de ropa que utiliza Higashira deja mucho que desear, por lo que deciden llevarla específicamente para escogerle un conjunto adecuado para su próxima visita a la casa de Mizuto. La única regla del plan es que ella debe probarse absolutamente todo lo que ellas le indiquen, sin hacer excepciones. Dentro de los probadores, cada prenda que seleccionan termina resultando demasiado ajustada o llamativa. Podría optar por seguir usando su estilo habitual, pero tampoco sería una alternativa adecuada para la situación. Finalmente, llegan a la conclusión de que lo mejor sería que use prendas un poco más amplias, que permitan disimular un poco su figura, adoptando un estilo más cercano al que suele utilizar Yume. Higashira comenta que la propuesta le parecía adecuada, pero Minami interviene de inmediato y le aclara que no puede vestirse de esa manera, ya que entre las chicas eso equivalía a imitar por completo la apariencia de otra, lo cual se considera una falta de respeto. Por ese motivo, Minami le pide a Yume que empiece a probarse distintos estilos de ropa para ofrecer otras referencias. En ese proceso, Yume entiende que Minami solamente la había estado utilizando como si fuera un maniquí para poder experimentar con diferentes combinaciones, y lamentablemente había caído en ese rol sin notarlo al principio. Mientras Yume continúa probando su nuevo conjunto, recuerda que en su momento dejó de usar ropa ajustada desde que conoció a Mizuto. Además, en la secundaria no tenía mayor detalle físico que destacar, pero para su primera salida con el protagonista decidió arreglarse de manera más elaborada y dedicar bastante tiempo a elegir un atuendo. Sin embargo, durante esa cita no recibió ningún comentario por parte de Mizuto con respecto a cómo iba vestida, lo que la hizo pensar que tal vez su apariencia era tan poco acertada que él prefirió no mencionarlo. Cuando llegó el momento de despedirse, Mizuto le dijo que para la próxima ocasión prefería que no utilizara una minifalda en un espacio público, lo que hizo que ella se sintiera tan incómoda que terminó alejándose rápidamente. Ese detalle marcó un punto importante para Yume, ya que fue la primera vez que alguien mostró una mínima señal de consideración hacia su forma de vestir. En ese instante, Yume regresó a la situación actual cuando Minami la llama para revisar nuevamente el cambio de estilo que estaba probando, por lo que ellas le dicen que esa ropa le quedaba muy bien. Después de varias pruebas, siguieron evaluando distintos estilos hasta que por fin encontraron un conjunto que encajaba muy bien con Higashira. El resultado fue tan bueno que incluso ella misma terminó aceptándolo, aunque no del todo convencida. Aún así, decidió tomar una fotografía y enviársela a Mizuto, quien respondió confirmando que el atuendo estaba bastante bien. Cambiando de perspectiva, se muestra un poco más del punto de vista del protagonista respecto a su vínculo con Yume, una relación que él recuerda como un episodio marcado de sus años de adolescencia. Uno de esos momentos fue cuando él la invitó por primera vez a su casa únicamente para prestarle un libro, pero al final se arrepintió y prefirió llevarse al ejemplar consigo, evitando que el encuentro se prolongara más de lo necesario. En el presente, la situación es distinta. Esta vez, él acompañaría a Higashira a su hogar y ella quedaría sorprendida por cómo era su habitación. Mientras tanto, Yume observaba de cerca todo lo que ocurría, muy atenta a cada detalle. La muy tóxica. Higashira encontró una novela que correspondía a su nivel de lectura y se acomodó sobre la cama del protagonista, acción que llamó la atención de Yume, quien le preguntó si no le generaba incomodidad actuar de esa manera. El protagonista intervino para aclarar que entre él y Higashira existía una confianza similar a la de dos compañeros que se llevan muy bien, así que no había problema. Luego le proporcionó otro libro para que lo revisara. Después de un periodo en el que estuvieron leyendo, Higashira le pidió al protagonista que le diera un masaje en los hombros. Él aceptó, ya que ese tipo de cosas formaba parte de la manera en que ambos llevaban su amistad. Era un estilo de convivencia particular entre ellos, pues cada relación establece sus propios límites, y en su caso solían comportarse de esa manera desde hacía tiempo. Higashira terminó notando que lo que sentía en ese momento Yume era simplemente una reacción de celos. Después de que Mizuto le ayudara a colocarse las medias, decidió ir al baño acompañada de Yume. Una vez allí, Yume quiso saber si realmente había superado lo que sentía por Mizuto. Higashira le aclaró que no, sus sentimientos seguían siendo los mismos, pues él le agradaba tanto como compañero como en lo romántico. Sin embargo, explicó que el rechazo no le afectaba de manera profunda, y que algo que sí le preocuparía sería que él formara una amistad nueva con otra persona, ya que temía ser reemplazada. Yume le respondió que también la consideraba su amiga y entendía la importancia que Mizuto tenía para ella. Más tarde, cuando regresaron a la habitación del protagonista, Yume continuaba mostrando señales de incomodidad por la cercanía que Higashira tenía con él. Mizuto aclaró que solamente la estaba ayudando porque era una amiga a la que consideraba especial. Después de eso, Yume comentó que también quería que él le ayudara a ponerse las medias, dejando a ambos en una situación
situación bastante incómoda. Sin embargo, tuvieron que detenerse debido a que los padres del prota estaban haciendo preguntas a Higashira. Misuto acompañó a Higashira hasta su casa. Durante el camino, ella le explicó que ahora sus padres asumían que Misuto era su exnovio, ya que no podía contarles que se había declarado y que la habían rechazado. De igual manera, para ella, la salida había sido agradable y seguía considerándolo su mejor amigo. Misuto pasó un tiempo reflexionando sobre cómo le habría cambiado su vida si nunca hubiera cruzado caminos con Yume. Aunque la idea le rondó la cabeza por unos minutos, decidió dejarla a un lado después de despedirse de Higashira, llegando a una conclusión más concreta. Por mucho que intentaran compararse, ni él ni Yume podrían tener una relación similar a la que mantenía con su amiga, ya que su relación era completamente distinta desde el inicio. Un tiempo atrás, cuando ambos estaban en secundaria, tuvieron un encuentro casual al salir de clases. Mientras conversaban, la situación terminó guiándolos a compartir un besito tierno. Cuando se separaron, no hubo palabras que continuaran la escena, simplemente se miraron unos segundos. Días después, Yume entró al cuarto del prota comentando que tenía cierta inquietud, ya que él la había invitado con la excusa de que estarían solos en casa y no quería pasar la tarde sin hacer nada. Misuto, por su parte, le admitió que también estaba algo tenso, pues nunca antes había visto una chica entrando a su habitación. Yume añadió que para ella también era su primera vez, lo que aumentó un poco la incomodidad entre ellos, aunque ambos intentaron disimularlo. Misuto le indicó que se sentara en la cama, ya que era el único espacio disponible entre los muebles y los libros que ocupaban gran parte del cuarto. Aunque la posición no era la más cómoda para Yume, se acomodó sin quejarse, observando en silencio la habitación. Él la observó con atención durante unos segundos, mientras Yume simplemente cerraba los ojos esperando otro beso, segura de que habría otro. Sin embargo, Misuto terminó desviando el momento recomendándole un libro para que pudiera entretenerse. Con eso, las horas avanzaron sin que nada más sucediera, hasta que el protagonista volvió a mirarla de frente, lo que hizo que Yume creyera que ahora sí recibiría el besito que estaba esperando desde hacía rato. Aún así, Misuto volvió a romper la expectativa comentando de que ya se había hecho tarde, por lo que lo mejor era acompañarla hasta su casa antes de que sus padres empezaran a preocuparse. Ambos salieron y caminaron juntos hasta la entrada de su hogar, donde Yume no dejaba de pensar en lo extraño que había sido todo. No entendía por qué la habían invitado si el plan había terminado simplemente en leer, imaginándose que quizás ella era la rara por suponer otra cosa desde el principio. Mientras tanto, después de dejarla en su casa, Misuto se arrepentía internamente, ya que sí la había invitado con la idea de dar un paso más, preparado y decidido, pero bueno, terminó cediendo ante sus propios nervios. A la mañana siguiente fueron juntos rumbos a la escuela como estudiantes de tercer año, y Yume se molestó un poco por la reacción de Misuto ante cierta pregunta que le hizo. Ella quería saber si les tocaría en la misma clase y él respondió que no tenía ni idea, argumentando que el año anterior coincidieron por casualidad, algo que a ella le pareció una actitud demasiado despreocupada. Finalmente, cuando se anunciaron los grupos, les asignaron clases distintas, lo que afectó bastante a Yume. Misuto trató de tranquilizarla recordándole que podían verse después de las lecciones, pero ella prefería estar a su lado el mayor tiempo posible, sin tener que esperar al final del día para poder verlo, ya que también le costaba ser amigos. Pero Misuto le animó recordándole además que podrían seguir pasando juntos fechas importantes como San Valentín o Navidad, algo que selló con una pequeña promesa usando su meñique. Con el paso de los días, Yume llegó tarde a una de sus reuniones con él en la biblioteca. Misuto le dijo que no había problema porque estaba ocupado leyendo y le preguntó si había ocurrido algo, ya que no solía retrasarse. Ella, algo exaltada, comentó que durante el almuerzo había logrado acercarse a una compañera y terminó conversando con ella por un buen rato, lo que era algo inusual para Yume. Lo que más la entusiasmaba era que era la primera vez quien fue ella quien inició la conversación. Misuto reconoció su avance y la felicitó, explicándole que estaba orgulloso de que comenzara a soltarse más. Yume atribuía ese cambio a su relación con él, pues desde que se conocieron se había animado a interactuar con más personas. Sin embargo, lo que el protagonista no imaginaba era que esa misma amistad que le hacía crecer también empezaría a reemplazarlo poco a poco. Con frecuencia Yume llegaba tarde a sus encuentros o terminaba cancelando sus planes con la explicación de que ya había quedado con su nueva amiga. Este patrón se repetía cada vez más, desgastando lentamente a Misuto, que terminaba sintiendo que lo estaba dejando de lado, algo que la molestaba, hasta que un día, cuando ya estaba por regresar a su casa tras haber esperado otra vez, Yume apareció corriendo para detenerlo y disculparse por haber llegado tarde una vez más. Misuto le respondió que no había problema, aunque continuó avanzando hacia su casa. Durante el camino de regreso a casa, Yume volvió a conversar sobre su nueva amiga como venía haciendo últimamente. Sin embargo, Misuto ya estaba bastante irritado, ya que esto era una situación repetitiva. Terminó diciéndole que sus amistades no le interesaban, comentario directo que afectó a Yume y marcó el inicio de una serie de discusiones constantes entre ambos. Al llegar a su casa, Misuto reconoció que su reacción había
había sido exagerada y que se había dejado llevar por el momento, por lo que a la mañana siguiente decidió buscarla para disculparse. Yume por su lado también trató de enmendar su comportamiento, pidiéndole perdón a sus amigas por haberse retirado temprano el día anterior únicamente para encontrarse con él. Más tarde, mientras Misuto recomendaba un libro a una compañera, Yume lo observaba desde cierta distancia, como toda tóxica. La chica se despidió después de la corta conversación y Yume, con el ambiente ya cargado por lo que había pasado, se acercó a él con una expresión seria. Misuto se puso de pie de inmediato para disculparse por lo ocurrido el día anterior, explicándole que su reacción fue culpa de la inseguridad que le generaba ver cómo ella se alejaba cada vez más, priorizando a otras personas por encima de él. Yume respondió molesta, afirmando que a él le fastidiaba que ella compartiera tiempo con otros, mientras que él sí podía conversar con otras chicas sin problema. Misuto intentó aclarar la situación diciéndole que era la primera vez que hablaba con esa compañera y que únicamente le pidió una recomendación de lectura. Sin embargo, Yume no quiso escuchar más y comenzó a alterarse, dejando claro que la discusión terminaría cuando ella se calmara, para rematar diciéndole infiel, pero le dijo que era injusto que la acusara de esa forma sin saber cómo fueron las cosas, pero ella rápidamente se retiró llorando. Al día siguiente ambos dedicaron tiempo a analizar en silencio los errores cometidos durante la discusión. Cada uno repasó mentalmente lo ocurrido, intentando darse cuenta en qué fallaron y qué había provocado aquella discusión, aunque ninguno reunió el valor suficiente para dar el primer paso y hablar. Una semana más tarde coincidieron inesperadamente en la biblioteca, quedándose quietos por la sorpresa. Misuto decidió a no seguir prolongando la tensión, se acercó y le pidió a Yume que conversaran sobre lo sucedido, dejando claro que no quería mantener esa pelea. Ella aceptó escucharlo y tras intercambiar disculpas lograron reconciliarse. Sin embargo, durante el trayecto de regreso a casa, la expresión de ambos reflejaba molestia. Cada uno seguía pensando en los detalles, aquello que el otro no había hecho y que aún molestaba. Además, en el caso de Misuto, seguía molesto porque Yume no se había disculpado por ciertas palabras que lo habían herido directamente, algo que él esperara que hiciera. Mientras caminaban, Yume vio un anuncio del próximo festival de fuegos artificiales. Movida por un impulso, abrió el chat para invitar a Misuto, pero apenas escribió unas palabras, decidió borrar el mensaje y guardar el teléfono. Llegado el día del festival, Yume se presentó sola en el mismo punto donde había tenido su primer salida con él, permaneciendo allí, con la esperanza de que Misuto apareciera sin aviso. Se mantuvo en el lugar varios minutos, aferrándose a esa pequeña posibilidad que ella misma consideraba poco realista. Los días continuaron avanzando y se acercaba la fecha del aniversario de su relación. A pesar de ello, ninguno quiso ser el primero en enviar el mensaje, ni siquiera un simple saludo. Esa falta de iniciativa por parte de ambos generó un distanciamiento cada vez mayor, al punto de que dejaron pasar más de un mes sin hablarse, casi sin darse cuenta. Finalmente, luego de haber pasado Navidad y San Valentín sin intercambiar ni un solo hola, Misuto tomó la decisión de terminar la relación, considerando que ya no quedaba nada más que sostuviera lo que una vez fue importante para los dos. Con el paso del tiempo, Misuto terminó comprendiendo que todo aquel periodo previo a la ruptura estuvo marcado por una mezcla constante de odio y amor, dos sensaciones que se contradecían entre sí y que combinadas terminaron generándole un resentimiento bastante grande hacia Yume. Poco después de su separación, se enteraron de que sus padres habían decidido casarse, noticia que volvió todo aún más incómodo y que los arrastró hasta la situación actual. En el presente, Yume se encontraba revisando la habitación de Misuto cuando halló el mismo libro que habían leído juntos por primera vez que ella visitó el cuarto del chico. Esto la llevó a recordar cada momento vivido, y durante esa conversación entre recuerdos, Misuto aceptó que aquel día sí la había invitado con otras intenciones, pero no tuvo el valor para avanzar. Yume, por su parte, confesó que ella ya había ido convencida de dar ese paso y de ser quien tomara la iniciativa. En una jornada completamente normal, Yume lanzó un grito repentino desde su habitación por algo que le había asustado. Buscando apoyo, corrió directamente hacia Misuto, quien reaccionó y entró a su cuarto, pero en vez de retirarla calmadamente, terminó rociando repelente por toda la habitación de ella. En lugar de volver a su propio espacio, Yume decidió quedarse a dormir en el cuarto del prota, claramente queriendo algo, ¿no? Una vez estaban acostados, ella empezó a provocarlo diciéndole que no intentara nada con ella, porque ella no estaba interesada, pero todos sabemos que eso no es verdad. Los minutos pasaron hasta que ambos terminaron frente a frente en medio de la noche. Para Misuto era la primera vez en mucho tiempo que la tenía tan cerca, a tan poca distancia. Aún así, pese a ese momento tenso y complicado, decidió darse la vuelta y evitar cualquier malentendido. A la mañana siguiente, Yume se despertó riéndose de Misuto por su evidente miedo a los insectos, iniciando otra discusión entre ambos.
Sus padres, al escucharlos desde afuera, solamente comentaron que parecían una pareja discutiendo por tonterías, advirtiéndole que si seguían así los familiares del pueblo les harían bromas. Misuto se quejó diciendo que ese viaje cada vez sería peor, mientras el padre del prota explicaba que la única actividad cercana era un río, por lo que ambos jóvenes comentaron que seguramente terminarían pasando tiempo leyendo. La madre de Yume intervino mencionando que su hija debía comprarse un traje de baño nuevo porque había crecido, agregando que podía aprovechar para ir con Misuto. Yume se sonrojó por esto, pero terminó aceptando por insistencia de sus padres. Unos minutos más tarde salió de su habitación con una ropa pensada para no llamar la atención, ya que no quería que empezaran rumores sobre ella y Misuto en el pueblo. Incluso le entregó al prota una gorra y unas gafas para que también pasara desapercibido. Más tarde, ya dentro de la tienda de ropa, Yume le preguntó a Misuto si podía darle su opinión sobre una bikini que había elegido. Él se puso algo tenso con la petición e intentó evitar el tema, pero ella insistió en que solamente quería saber qué pensaba. Misuto la miró apenas unos segundos para decirle que se veía bien, pero Yume le pidió una opinión más detallada. Él, sin saber cómo responder, sin meterse en problemas, le explicó que era complicado dar una respuesta más directa, porque mirarla demasiado podía provocar exactamente aquello que ambos ya conocían perfectamente. Yume se sonrojó un poco al escuchar lo que Misuto había dicho, aclarando que únicamente quería una opinión sobre el bikini, no sobre ella en general. Aún así, terminó decidiéndose por ese mismo modelo, justificando que lo hacía pensando que le quedaba bien. De camino a casa, le agradeció al protagonista por acompañarla, aunque también le remarcó que lo hacía únicamente por la familia, para evitar que sus padres se preocuparan. Mientras avanzaban por el camino, llegaron finalmente a un lugar que les recordó la época en la que eran más jóvenes, cuando todavía salían juntos y donde incluso se habían dado su primer beso. En ese momento, una ráfaga de viento hizo volar la boina de Yume, dejando a ambos parados uno frente al otro. La atmósfera y los recuerdos del pasado casi los empujaban a repetir lo que habían hecho años atrás, pero Misuto fue quien puso el freno y la hizo volver a la realidad. Cuando regresaron a casa, los dos actuaban de manera un poco rara, como si quisieran simular algo. Los padres del prota no tardaron en bromear diciendo que Misuto y Yume habían salido a pasear como pareja, comentario que solamente logró sonrojar a Yume, quien ya estaba cansada de ese tipo de chistes. Pasaron algunos días y Higashira llegó a la casa del prota para ver una película. Yume aceptó quedarse a ver la peli con ellos, aunque no le hizo gracia notar cómo Higashira apoyaba su cabeza en el hombro de Misuto mientras le acariciaba el cabello. Con el calor del momento, Higashira quiso sacarse la campera, gesto que para Yume resultaba demasiado evidente de que ella estaba intentando llamar la atención del prota. Cuando la película llegó a su fin, el prota terminó bastante agotado y les comentó a las dos chicas que quería recostarse un rato para relajarse. En ese momento, Higashira se ofreció a servirle de almohada, recordándole que él ya había hecho lo mismo por ella. A Misuto no le pareció una propuesta del todo mala, pero Yume no permitió ni un segundo que él la aceptara, sujetándolo del brazo para evitar que se recostara sobre Higashira y diciéndole que no podía hacer eso. De inmediato intentó pensar en una justificación que no la dejara en evidencia, mientras Higashira aprovechaba para provocarlo, mencionando que incluso podría limpiarle los oídos mientras descansaba. Ante tanta insistencia, el prota se sintió algo incómodo con la situación y terminó dejándose caer sobre las piernas de Yume. Esto la tomó por sorpresa, sobre todo al notar que él se había quedado dormido en cuestión de segundos. En ese instante, Higashira mostró su verdadera forma, ya que llevaba mucho tiempo guardando un interés bastante fuerte hacia el prota. Sin embargo, siempre había evitado demostrarlo porque sabía que él no reaccionaría bien si ella se pasaba de la línea. Aún así, al verlo dormir tan cerca, Higashira pensó en aprovechar la oportunidad para darse su primer beso con él, que también sería el primero en toda su vida. Pero Yume se interpuso antes de que lo hiciera, explicándole que ese tipo de cosas debían suceder en un momento especial que valiera la pena recordar. Higashira terminó aceptando y decidió marcharse, aunque antes de irse se burló un poco de lo posesiva que era Yume con Misuto. Yume recordaba en su mente todos esos momentos que había vivido con el prota que la sonrojaban. Aún así seguía evitando aceptar cualquier sentimiento que se hubiera acumulado. Más tarde, por la noche, la madre de Yume entró a su cuarto con la intención de conversar un momento, preguntándole directamente qué tipo de relación había exactamente entre Higashira y Misuto, pues notaba que los dos se llevaban demasiado bien. Su madre aprovechó para aconsejarle a su hija que no se quedara de brazos cruzados y que también buscara un novio con el que pudiera experimentar cosas similares a las que Misuto vivía con Higashira. Ya a solas en su habitación, Yume se repetía que no se imaginaba con nadie más que no fuera Misuto, aunque también era consciente de que ahora era difícil que sean algo. Ese pensamiento la llevó a recordar el ambiente que quedó después de su primer festival juntos.
juntos, así como aquella llamada con el prota. En el presente, la familia de Misuto se preparaba para visitar el pueblo de origen del padre. Yume y su madre se presentaron ante la abuela mostrando buenos modales. La abuela les dijo que esperaba que la pasaran muy bien estos días. Poco después llegó una joven llamada Madoka, quien resultaba ser prima del prota. Después de todo lo sucedido, la familia decidió reunirse junto al río para pasar un rato tranquilo. Durante ese encuentro, Yume se mantenía charlando con Madoka. Por su parte, Misuto permanecía sentado solo, concentrado leyendo un libro. Mientras continuaban conversando, Madoka aprovechó la cercanía para contarle a Yume un detalle delicado sobre el pasado del prota. Le explicó que la madre del chico había fallecido poco después de su nacimiento, algo que dejó una huella profunda en toda la familia y que generó una carga emocional enorme, sobre todo para la abuela Natsume. Esta última, al ser la mayor y la figura más estable dentro del hogar, asumió la responsabilidad de cuidarlo cada vez que tenían la oportunidad. Ese esfuerzo constante fue uno de los motivos por los que todos se sentían orgullosos de ver en lo que se había convertido con el paso de los años. Mientras tanto, Yume, reflexionando en silencio sobre todo lo que había escuchado, sus ojos seguían a Mitsuto, quien acababa de terminar de comer y se apartaba del grupo para dirigirse hacia su casa. En ese momento, Madoka comenzó a llamarlo, animándolo a meterse al agua del río con ellos. Sin embargo, al notar que él se negaba por completo, optó por usar a Yume como su primera víctima para vengarse de su desinterés. Más tarde, cuando cayó la noche, todos los miembros de la familia se reunían en la sala principal de la casa. Yume se encargaba de llevar bebidas para cada uno. En eso se cruzó con Madoka, quien le sugirió que podía tomarse un descanso y dejarle el resto a ella. Además, le comentó que podía avisarle a Misuto que ya tenía permiso para bañarse, explicándole que se encontraba en el estudio del viceabuelo. Apenas unos segundos después, Yume llegó a dicho estudio y encontró al protagonista sentado, leyendo, como de costumbre, ¿no? Este estaba leyendo una autobiografía escrita por su propio bisabuelo, donde el hombre había dejado escrito todas las experiencias que vivió durante los duros conflictos bélicos de la región helada de Siberia, además de relatar con detalle la historia de su primer amor en aquel país cubierto de nieve. Misuto decidió entregarle ese libro a Yume para que pudiera conocer de forma directa la vida del anciano, ya que para él tenía un valor sentimental enorme. Ese texto era especial porque había sido el primer libro que leyó cuando era más joven. Mientras Misuto se marchaba para tomar un baño, Yume se quedó en silencio hojeando el libro. A medida que avanzaba, esta empezó a lagrimear. Cuando él regresó del baño, notó rápidamente que algo había cambiado en Yume. Con una expresión tranquila, le comentó que su bisabuelo había sido el último gran romántico de la familia y quiso saber si ella recordaba su propia historia sobre el primer amor del anciano. Misuto añadió que aquel amor había sido una joven muy alegre, lo que llevó a Yume a pensar automáticamente en Madoka. Poco después, ambas chicas debían escoger una yukata porque el festival del pueblo se acercaba y necesitaban prepararse con anticipación. Durante ese proceso, Madoka percibió claramente que su prima estaba atravesando unos problemitas relacionados con el amor y que era sobre Misuto. Yume le confesó que no lograba encontrar palabras para explicar lo que sentía por él y que por más que intentara mantenerse tranquila, siempre terminaba pensando en cómo controlar ese sentimiento que la acompañaba todo el día. Madoka concluyó que si dedicaba tanto tiempo a reprimir esas emociones era porque realmente le gustaba. Madoka ideó un plan para ayudarla a entender lo que pasaba por su corazón. Más tarde aprovechó un momento oportuno y encerró a Yume en una habitación junto a Misuto, con la intención de que ambos tuvieran el espacio y la tranquilidad necesarios para hablar abiertamente. Yume quedó paralizada sin saber qué decirle al prota, repasando todo lo que habían vivido desde que se volvieron hermanastros y entendiendo que nunca prestó atención a lo que le pasaba a Misuto. Acepta que debe enfrentar lo que siente y dejar atrás lo que carga desde hace años, aunque le cueste. Se sienta frente a él y apenas logra decir su nombre, lamentando en silencio todo lo que nunca hizo. Misuto, tranquilo, le dedica una sonrisa y le propone recordar cómo eran antes, lo que hace que ella se acerque a él para descargar lo que llevaba encima. Más tarde, cuando se calma, ella admite que le afectó saber que su primer amor fue Madoka. Él le pregunta si realmente creyó eso, y al confirmarlo, se pone de pie mientras Yume se cubre por la vergüenza. Misuto se burla de ella bromeando y ella termina riéndose. Antes de salir del lugar, él le dice que siempre la recuerda riendo, por lo que ella se da cuenta de que fue su primer amor, dejándola completamente sonrojada. Yume ya estaba lista para el festival y Misu la acompañaría. Antes de salir, él desbloquea el celu para tomarle una foto sin dificultad. Ambos esperan a Madoka mientras comentan lo extraño que es verlo a los tres en un evento lleno de gente, considerando que ninguno es realmente sociable. Cuando llega, Madoka le sugiere tomarse de la mano para no perderse entre la multitud, y Yume acepta para poder cuidar a
su hermano. Los tres avanzan por los puestos hasta llegar al juego de tiro al blanco, donde Madoka intenta conseguir un peluche para Chikuma. Después llega el turno de Misu y Yumi intenta animarlo, pero al evitar acercarse demasiado termina resbalando justo cuando él dispara, logrando acertar. Misu entrega el peluche al pequeño y como le cuesta un poco hablar con niños, Yumi se burla suavemente de él. Sin embargo, él le recuerda que no es lo único que lo pone nervioso, ya que notó como ella se le había pegado más de lo normal. Los fuegos artificiales estaban por comenzar, pero mientras hablaban, Misu desaparece sin que nadie lo note. Madoka comenta que él siempre hace lo mismo, que cada año se aparta justo antes del espectáculo. Lo que ellos no saben es que Misu se aleja porque ese día le resulta difícil, ya que para él es incómodo. Por eso su padre le agradece pasar tiempo con la familia. Yumi le recuerda que 2 años atrás él le había colgado una llamada justo en esa fecha, y ahora entiende que lo hacía para estar con su familia. Con eso, Yumi se pone a pensar en que ahora lo entendía mejor. Todo encajaba para terminar de comprender cómo era y cómo es ahora. Siendo ahora su hermana, sabía lo especial que siempre fue. Mientras tanto, Misuto estaba sentado recordando que desde niño nunca entendió la alegría que vivía en la televisión. Sabía que había perdido a su madre, pero lo que más le afectaba era la lástima de los demás, algo que lo dejó sin emociones durante muchos años. Solamente el libro de su bisabuelo logró despertar algo en él. Luego recordó el primer festival con Yume, cuando ella se perdió, vio su fragilidad y sintió pena por primera vez, algo que la unió a ella y terminó enamorándose de esta. Yume finalmente encuentra a Misuto y le recuerda todos los momentos que compartieron. Comprende que él solía llamarla desde ese lugar solo para mantenerse cerca y que incluso usaba la fecha de su primer beso como clave del teléfono. Ella sabe que él investigó cómo prepararse para ese momento y le pregunta por qué aceptó salir con ella. Misuto respondió que fue cosa del destino. Ella llegó antes que cualquiera y por eso se enamoró de ella. Con los fuegos artificiales iluminando el cielo, Yume lo besa, decidida a volver a ganarse su amor aún siendo hermanastros. Al día siguiente, Madoka nota que todo se arregló. Vuelven a casa y ya en la escuela sus amigos se encuentran. Kawanami detecta un rival, Higarashi, quien es muy cercana a Misuto, pero Minami lo mantiene bajo control. La vida parece volver a la normalidad, aunque ambos saben que su historia pasada en secundaria dejó un sentimiento profundo que aún permanece, pero aún así existía la posibilidad de intentarlo otra vez y buscar la felicidad, dando fin a este tremendo anime.